Papá, ¿puedo quedarme en casa hoy?, preguntó un niño de 8 años, revolviendo sus pancakes con mermelada en su plato. No puedo dejarte solo en casa todo el día, Vanya, dijo Egor, terminando su té y empacando la mochila de Vanya. Es sábado, pero podría haber cirugías de emergencia en el trabajo. Podemos parar por un helado más tarde, ¿está bien? Vanya suspiró. Siempre dices eso, pero nunca sucede, papá. No todo depende de mí. Ya eres lo suficientemente grande para saber eso. Lo entiendo. Vanya volvió a suspirar. Está bien, vamos. Terminó rápidamente sus pancakes y corrió a vestirse. Egor deseaba poder llevar a Vanya al trabajo, pero no quería dejarlo solo en casa. Egor había trabajado como cirujano durante 5 años. Cuando Vanya tenía 3 años, su esposa lo dejó por otro hombre. Has arruinado mi vida, gritó ella cuando Egor la encontró con alguien más. Me obligaste a tener un bebé. ¿Preguntaste si quería un hijo? No, solo querías una familia. Bueno, sigue fingiendo, pero yo me voy. Agarró algunas cosas y se fue. Al principio, Vanya lloró por ella porque había sido parte de su vida, pero con el tiempo, comenzó a olvidar. Cuando le preguntaba a su papá, ¿dónde está mamá? Todos los demás tienen una. Las respuestas de su papá siempre eran confusas. En la clínica, a todos les encantaba Vanya. Las enfermeras le daban golosinas y le enseñaban a vendar heridas. Sabían que era difícil para Egor estar solo, así que no les importaba cuando traía a su hijo al trabajo. Vanya, ¿puedes ayudarme a repartir vitaminas a los pacientes? Vanya, llama a Semyonov del 5.º piso para sus vacunas. Iván, por favor, pásame el estetoscopio. Vanya siempre se mantenía ocupado. A veces hacía su tarea en el escritorio de su papá mientras Egor estaba en cirugía o en rondas. Estudiaba mucho y se comportaba bien. Le gustaba visitar a los pacientes, saludarlos y preguntarles si necesitaban algo. A los pacientes les encantaba tenerlos cerca. Veían las mismas paredes y vecinos enfermos todos los días, pero Vanya traía algo nuevo. Les contaba sobre el clima y cosas interesantes que había aprendido. La gente notaba que se sentía mejor cuando Vanya hablaba con ellos o les tomaba de la mano. Alguien podía estar enfermo y no mejorar, pero cuando Vanya entraba, su condición mejoraba repentinamente. Nadie pensaba que Vanya tenía poderes mágicos, pero todos querían creer en milagros, y de alguna manera lo hacían. Vanya, ¿puedes traer el termómetro de la habitación 3, del abuelo Petrovich?, preguntó una enfermera. La habitación 3 estaba un poco escondida. El número en la puerta estaba desgastado. Vanya asomó la cabeza con cuidado. Quería preguntar quién era el abuelo Petrovich, pero se detuvo cuando vio la habitación. Solo tenía una cama y máquinas extrañas a su lado. Vanya se acercó un poco más. Una mujer yacía en la cama. Parecía vieja, casi como su vecina. Tubos y cables estaban conectados a ella, y parecía dormir. Me pregunto qué le pasará, pensó Vanya. Se acercó de puntillas y se puso de puntas para ver su rostro. Pequeñas arrugas rodeaban sus ojos, y sus labios parecían sonreír. Debe ser amable. Ojalá tuviera una abuela como ella, pensó. Vanya suspiró. Estaba a punto de dar un paso atrás cuando accidentalmente tocó el borde de la cama, y su mano aterrizó en la mano de la mujer. De repente, se sintió extraño y vio imágenes parpadear ante sus ojos. Vio a la mujer con un hombre de blanco, luego siendo trasladada en una ambulancia. Después, la vio salir de una casa sosteniendo algo, y el hombre le estaba dando flores. Luego, estaba sentada en un sofá, llorando, y el hombre la consolaba. Las imágenes se desvanecieron, mostrándola más vieja y más parecida a como se veía ahora. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Vanya, ¿qué haces aquí?, preguntó Egor, sorprendido. Vanya se sintió impactado y rápidamente retiró su mano, y la visión se detuvo. Miró alrededor de la habitación y luego de regreso a su papá. ¿Qué le pasó a esta señora?, preguntó Vanya. Está en coma. Se cayó por las escaleras y no la encontraron durante mucho tiempo, dijo Egor. ¿Por qué nadie la ayudó? Vanya se sintió triste por la mujer y se acercó de nuevo a la cama. Está sola. Se cayó en la mañana y permaneció allí todo el día. Una vecina se preocupó cuando no salió a dar su paseo vespertino. Cuando la vecina tocó la puerta y no recibió respuesta, llamó a la policía para que entraran a la fuerza. Había estado inconsciente durante mucho tiempo, explicó Egor. Pero, papá, vi a una niñita con esa mujer. ¿Dónde estaba ella?, preguntó Vanya, deteniendo a su papá antes de que pudiera irse. Egor se detuvo, pensando en lo que Vanya había dicho. Sabía que su hijo tenía una gran imaginación, pero esto parecía demasiado.
quizás deberías ver menos televisión y menos películas de fantasía, dijo Egor, sin darse cuenta de cuánto lastimaban sus palabras a Vanya. La vecina dijo que la mujer vivía sola, pero no se conocían desde hacía mucho tiempo, solo desde que Margarita Fyodorovna se mudó a la cabaña. El jardinero también vivía allí, pero no estaba ese día. Si tuviera a alguien, nos habría llamado hace tiempo, dijo la vecina. Vanya se preguntó si había imaginado todo. ¿Dónde vive esa señora?, preguntó casualmente, pero ya estaba planeando averiguarlo. Resultó que su casa no estaba lejos de la clínica. A los 8 años, Vanya sabía que podía escaparse y regresar sin ser visto. Se alegró de que fuera verano para no tener que agarrar un abrigo o un sombrero. Vanya caminó hacia la cabaña. «¡Wow! ¡Qué casa!», pensó, caminando a lo largo de la cerca de concreto y tratando de asomarse adentro. Vio un hermoso balcón en el segundo piso. Justo cuando estaba a punto de irse, notó un sobre blanco saliendo del buzón. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estaba mirando, lo sacó con cuidado. Los sellos eran extraños y nunca había visto un sobre así antes. Rápidamente lo escondió y se apresuró de regreso a la clínica. Deslizándose en silencio a la habitación de Margarita Fyodorovna, Vanya vio que ella se veía un poco mejor, sus mejillas parecían más rosadas y pensó que sus pestañas se movían un poco. «Quizás solo es mi imaginación», se dijo a sí mismo. Sacó una silla al lado de su cama y se sentó. «Hola, no me conoces. Soy Vanya. Mi papá trabaja aquí como cirujano, y él dijo que estás sola, pero te vi con una niña. ¿Es tu hija?». Vanya siguió hablando. «Estuve en tu casa, es hermosa. ¿Cómo vives allí sola? Debe ser aterrador». Colocó la carta en su mano, y sus dedos se movieron ligeramente. Justo en ese momento, Egor entró en la habitación. «Sabía que te encontraría aquí», dijo, notando el sobre en la mano de la mujer. «Iván, ¿qué es eso? ¿De dónde salió esta carta?». Vanya miró hacia arriba, sorprendido. «Creo que es para Margarita Fyodorovna. Quizás deberíamos leerla», dijo. «Podría ser de su familia». Egor pensó en ello. ¿Debería abrirla? Pero podría contener información importante. Abrió la carta y vio que era de su hija. Ella escribió que había dejado a un hombre llamado Julien o Juan y que regresaba a Rusia. Estaba feliz de que a su madre le gustara la casa que había encontrado para ella y esperaba quedarse un mes mientras buscaba su propio lugar. «¿Ves? Ella tiene a alguien», animó Vanya. «Sí, son buenas noticias», dijo Egor, contento de haber abierto la carta. «Ahora necesitamos contactarla». Fue a ver si habían encontrado un teléfono entre las cosas de Margarita cuando la llevaron. Vanya permaneció a su lado. Afortunadamente, el teléfono de Margarita no estaba bloqueado, y fue fácil encontrar «hija» en los contactos. Pasó un tiempo antes de que alguien contestara, pero finalmente se conectaron. La hija estaba en el aeropuerto, camino a casa de su madre. Egor explicó rápidamente lo que había sucedido, y pronto la hija estaba en camino con su maleta. Cuando llegó, a pesar de lucir cansada y preocupada, a Egor le gustó de inmediato. «Qué bueno que dejó a ese Julien», pensó, pero apartó ese pensamiento y explicó todo. La hija se apresuró a la cama de su madre mientras Vanya observaba. Cuando Lina vio a su madre, entendió que era la misma niña que él había visto en su extraño sueño. «Mamá, mamá, soy yo, Lina, ¿puedes oírme?», lloró, sosteniendo la mano de su madre mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Te dije que te olvidaras de Gerard. No debí haberme ido. No salió nada bueno de eso. Y ahora mírate». Se rompió en llanto, y Egor tuvo que llevarla a su oficina. Después de darle un medicamento para calmarla, pudo hablar con claridad. Le dijo a Egor que era la única hija de su madre y que su padre había fallecido hace 3 años. Tenían un negocio editorial que había funcionado bien hasta que entró un socio internacional. Y fue entonces cuando apareció Gerard. Lina no veía futuro con él, así que tuvo que regresar. Y ahora esto había sucedido. «Papá». Vanya irrumpió en la oficina con los ojos muy abiertos. «Ven rápido». Los 3 se apresuraron a la habitación de Margarita, donde la encontraron sentada, tratando de quitarse los cables y sensores. «Mamá, Margarita Fyodorovna, tía Margarita», llamó Vanya. «Esto es ridículo», dijo Margarita, mirando a Egor con indignación fingida. «Doctor, ¿por qué me envolviste como una mosca en una telaraña?». «Déjame ayudarte», dijo Egor, arremangándose. Margarita notó algo en su brazo. «Interesante», dijo, mirando de cerca una marca de nacimiento en su antebrazo. Notando su repentina pausa, Egor la tranquilizó. Después de que terminó su turno, Egor se preparó para salir de la clínica con Vanya. Lina quería quedarse con su madre,
pero Margarita insistió en que se fuera a casa a descansar después de su largo viaje. Tras pensarlo un poco, la invitaron a que viniera con ellos, y ella aceptó rápidamente. De camino, se detuvieron en el supermercado. Vanya compró helado y Egor una buena botella de vino. ¿Qué día resultó ser? Margarita comenzó: mi esposo y yo éramos muy felices cuando tuvimos a nuestro hijo. Era un niño, saludable y hermoso. Lo adorábamos. Pensé que era una buena madre porque lo alimentaba bien. Jugaba con él y lo llevaba a pasear. Una vez, cuando tenía 8 meses, entré a una tienda a comprar fórmula. Estuve menos de 5 minutos, y cuando salí, el carrito estaba vacío. Me asusté mucho. En aquel entonces, no había cámaras. Buscamos por todas partes e incluso pusimos avisos, ofreciendo una recompensa. Tenía una marca de nacimiento distintiva en forma de herradura en su antebrazo, igual que la tuya, Egor. Todos se quedaron en shock después de escuchar esto. Luego todos miraron a Egor. Tengo buenos padres. Mi madre es profesora y mi padre es médico. Ambos fallecieron, mi padre hace 8 años y mi madre hace 5. Me dejó una carta para leer después de su muerte, con todos mis problemas. Me olvidé de ella, dijo, dándose un golpe en la frente. Está en mi caja de seguridad. Se apresuró a su oficina, y todos esperaron a que regresara. Egor volvió rápidamente, sus manos temblando mientras abría el sobre. Un cirujano, de verdad, murmuró. Déjame, dijo Lina, tomando el sobre de él y abriéndolo rápidamente antes de devolverlo. Podía ver que él estaba asustado por lo que pudiera decir. Egor, hijo mío, comenzaba, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí, y no puedo abrazarte y decirte cuánto te amo. Hace algún tiempo, tuvimos problemas para tener un hijo, nos enfocamos en nuestras carreras, y luego fue demasiado tarde. Tenía 40 años cuando los médicos me dijeron que nunca podría ser madre, pero soñaba con tener un bebé. Un día, vi un carrito abandonado cerca de una tienda, y dentro había un bebé. Estaba solo y llorando, así que lo recogí y lo llevé a casa. Cuando desperté, estaba en casa con el bebé. Mi esposo se enojó e insistió en que lo devolviera, pero no podía. Me amaba y finalmente aceptó. Te amaba mucho. Hicimos todo lo posible para darte una buena vida. Tienes una buena educación, un hijo maravilloso y un gran trabajo. Estamos orgullosos de ti. Te amo. Todos se quedaron en silencio atónito. Vanya fue el primero en hablar. Entonces, papá, eso significa que tú eres mi hijo. Miró a Margarita. Realmente quiero creer eso. Ella miró a Egor, esperando que dijera algo, pero él estaba abrumado con la información. Si soy el hijo de Margarita, entonces Lina es mi hermana. Wow, quería invitarla a salir. ¿En qué estoy pensando? Parecía que Lina tenía pensamientos similares, ya que estaba sentada allí profunda en sus pensamientos y luciendo molesta. Margarita lucía cansada, sentada en sus almohadas como si llevara un peso pesado. No te conté todo, comenzó, tomando una respiración profunda. Caí en depresión, acostada días sin comer, perdí 20 kilos. Mi esposo me ayudó a mejorar, pero luego no pude tener más hijos. Él me animó a adoptar. Así fue como obtuvimos a Lina. Te dije que vi a una niña, y no me creíste, dijo Vanya, viendo herido a su padre, que aún estaba abrumado. Egor no sabía qué decir. Los sentimientos eran demasiado grandes para expresar. Todos estaban sumidos en sus pensamientos. Vanya tomó la mano de Lina, viéndola mientras salía del edificio, envuelta en una manta, con su padre esperando afuera, sosteniendo flores. Gracias por quedarte hasta el final. Si lo disfrutaste, apóyame con un pulgar arriba. Les deseo lo mejor a todos. Las copas de champán de cristal chocaron mientras mi madrastra, Diana, levantaba su tercer brindis de la noche para celebrar la jubilación de mi esposo. Anunció con orgullo su emoción por vender la empresa de mi padre y pasar a algo más emocionante. Vi cómo el rostro de mi papá se caía ligeramente, aunque intentó ocultarlo con una sonrisa. Él había construido Chin Manufacturing desde cero en 30 años, y ahora, en su fiesta de jubilación, su esposa planeaba desmantelarla. Diana no había terminado. Sus ojos me encontraron al otro lado de la habitación, y habló en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oírla. Por supuesto, algunas personas pensaron que heredarían esta empresa, dijo con un brillo malicioso en los ojos. Pobrecita Alexandra, pensando que papá le daría un negocio multimillonario cuando ni siquiera puede mantener una relación por más de 6 meses. La habitación quedó en silencio. Algunos miembros de la junta se movieron incómodos, mientras otros pretendían estar interesados en sus copas. Mi papá solo miró al suelo, sin decir nada, como siempre. Realmente es lo mejor, continuó Diana.
su voz llena de falsa simpatía. Dirigir una empresa requiere madurez, experiencia y una imagen familiar adecuada. Se dio una palmadita en el vientre plano, un recordatorio de que intentaba darle a mi papá un heredero real. Sentí que mis mejillas se sonrojaban, pero me mantuve tranquila. Dejó que tuviera su momento. No tenía idea de lo que venía. ¿Te gustaría decir algo, Alexandra?, preguntó Diana dulcemente, fingiendo amabilidad. Tal vez felicitar a tu papá por su jubilación y su sabia decisión sobre el futuro de la empresa. Me levanté lentamente, alisándome la chaqueta negra. A los 28 años, era joven para ser CFO, pero había ganado cada paso en la escalera, aunque Diana no lo entendiera. Probablemente pensaba que solo era una gerente intermedia que su culpa mantenía cerca después de la muerte de mi madre. De hecho, tengo algo que decir, respondí, con voz firme y clara. La sonrisa de Diana se amplió mientras caminaba al centro de la habitación. Probablemente esperaba que llorara, suplicara o causara un escándalo, pero en cambio, saqué un sobre grueso de mi maletín. Hace 6 meses, comencé, dirigiéndome a todos en la habitación. Chin Manufacturing pasó por una reestructuración silenciosa. La junta lo aprobó por unanimidad. Miré a los miembros de la junta, quienes asintieron ligeramente. Mi padre transfirió la propiedad mayoritaria a una nueva empresa matriz. La sonrisa de Diana se desvaneció, y mi papá finalmente levantó la mirada, con confusión en su rostro. La empresa matriz se llama NLW Enterprises. Continué, disfrutando de la expresión confundida de Diana. Es por Mary Louise Wong, el nombre de mi madre. La copa de champán de Diana tembló en su mano. ¿De qué hablas?, exigió. Abrí el sobre y comencé a colocar los documentos sobre la mesa más cercana. Estos papeles muestran que soy dueña del 67% de Chin Manufacturing a través de NLW Enterprises. Mi padre conserva el 30%, y el 3% restante está dividido entre empleados clave. La habitación estalló en caos. Diana se lanzó hacia los papeles, con sus uñas bien cuidadas arañando los documentos, como si pudiera hacerlos desaparecer. «Esto es imposible», gritó. «James, dile que esto es imposible». Pero mi papá sonreía, realmente sonreía, por primera vez en años. «Todo es legal, Diana», dijo en voz baja. «Alexandra se lo ha ganado. Ella ha estado prácticamente dirigiendo la empresa durante los últimos 2 años mientras yo estaba distraído». Me miró con una expresión de disculpa. «Pero», tartamudeó Diana, su rostro poniéndose rojo brillante bajo su maquillaje. «Tenemos planes, la casa en los Hamptons, la membresía en el club de yates». «Sobre eso», dije, sacando otro documento. «Como dueña mayoritaria, he estado revisando todos los gastos de la empresa, incluidas las generosas tarifas de consultoría pagadas a la falsa firma de marketing de tu hermano, y los viajes de negocios que siempre parecían terminar en spas de lujo». Diana palideció. «No te atreverías». «Ya lo hice. La junta aprobó una auditoría completa. La policía está muy interesada en algunos de los arreglos contables creativos que tú y tu hermano organizaron». «James», Diana se giró hacia mi papá, en pánico. «¿Vas a dejar que me haga esto, a tu esposa?». Mi papá se irguió más alto de lo que lo había visto en años. «Mi difunta esposa, Mary, me ayudó a construir esta empresa», dijo firmemente. «Ella me hizo prometer que iría a nuestra hija cuando el momento fuera el adecuado. Alexandra ha demostrado que es más que capaz. Y tú», negó con la cabeza tristemente, «también te has demostrado, justo no de la manera en que lo pretendías». El mundo cuidadosamente construido de Diana se desmoronaba. Su bolso de diseñador se abrió cuando intentó alcanzar su teléfono, derramando su contenido sobre el piso. Entre ellos estaba una pequeña memoria USB que reconocí, una que había desaparecido de la oficina de mi papá hace meses. Contenía diseños exclusivos de la empresa. Ella estaba buscando un comprador para nuestros secretos comerciales. Pregunté en voz baja, levantando la memoria USB, lo que explicaba todas esas reuniones de almuerzo con nuestros competidores. El rostro de Diana se torció de rabia. Levantó la mano como para darme una bofetada, pero mi papá le agarró la muñeca. «La seguridad te acompañará afuera», dije tranquilamente. «Tus pertenencias personales serán enviadas a ti después de que se revisen por si tienen alguna otra propiedad de la empresa». «Por supuesto». Y Diana, sonreí dulcemente, imitando su falsa simpatía. «No te preocupes por el prenupcio. Tiene una linda cláusula sobre espionaje corporativo». Mientras la seguridad llevaba a Diana, que gritaba, la habitación zumbaba de emoción. Los miembros de la junta vinieron a felicitarme, y los empleados que habían sufrido bajo el mando de Diana se veían aliviados. Mi papá me abrazó fuerte. «Lo siento tanto, Alex», susurró. «He sido un tonto. Tu madre estaría tan orgullosa de ti». Lo abracé de vuelta, respirando el familiar aroma de su loción después de afeitarse. «Lo sé, papá»,
Lo sé, pero nuestro momento de reconciliación fue interrumpido por una llamada urgente. El hermano de Diana había sido atrapado tratando de eliminar archivos de los servidores de la empresa. Algo me decía que esto era solo el comienzo. Toqué el anillo de bodas de mi madre, que llevaba en una cadena alrededor de mi cuello. ¿Lista para esto, papá?, pregunté. Él apretó mi hombro. Lidera el camino, Seo. Mientras caminábamos hacia el elevador, aún podía escuchar los gritos de Diana desde el vestíbulo, pero no me preocupaba. Había aprendido de los mejores, las habilidades empresariales de mi madre, la innovación de mi padre, e incluso la ambición de Diana. Todos me habían enseñado valiosas lecciones. Ahora, era el momento de mostrarles exactamente lo que había aprendido. A la mañana siguiente de la fiesta de jubilación, llegué a Chin Manufacturing más temprano de lo habitual, antes de que el sol siquiera saliera. Pero cuando entré a la oficina de mi papá, él ya estaba allí, ordenando años de recuerdos. ¿No puedes dormir tampoco?, pregunté, ayudándolo a empacar una foto enmarcada de él y mamá de la gran inauguración de la empresa. He estado pensando en tu madre, dijo suavemente. Siempre decía que tenía su instinto para los negocios. Cuidado con esa chica, algún día nos hará sombra a los dos. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era Marcus, nuestro jefe de seguridad informática. Señorita Chen, tenemos una situación. Varios intentos de acceder a nuestros servidores desde ubicaciones no autorizadas. Y necesita ver esto. En cuestión de minutos, estaba mirando la pantalla de mi computadora sin poder creerlo. Alguien había filtrado correos electrónicos confidenciales de la empresa a nuestros mayores competidores. Pero estos no eran correos electrónicos cualquiera. Estaban cuidadosamente seleccionados para hacer parecer que Chin Manufacturing había estado involucrada en espionaje corporativo. Diana, murmuré. Ella está tratando de provocar una investigación en la industria. No es todo, dijo Marcus con seriedad. También ha filtrado evidencia sugiriendo que tu adquisición fue ilegal. La prensa rápidamente recogió la historia. Mi teléfono vibraba con notificaciones. Escándalo de Tech Harris y adquisición hostil. Leía un titular. Otro decía. Drama familiar amenaza a gigante de la industria. Mi padre, visiblemente sorprendido, dijo, Alex, lo siento mucho. Si no hubiera metido a Diana en nuestras vidas. No, papá, lo interrumpí, esto no es tu culpa, pero sé de quién es. Presioné el intercomunicador. Janet, convoca una reunión de emergencia con la Junta y ponme a Victoria Chen en la línea. ¿Tu prima, la fiscal federal?, preguntó papá, sorprendido. Sonreí con seriedad. Diana quería jugar sucio. Es hora de mostrarle lo que eso realmente significa. Las siguientes horas fueron un caos. Diana había ido a un programa matutino de noticias, interpretando perfectamente el papel de la esposa preocupada. Solo quiero proteger el legado de mi esposo, dijo entre lágrimas. La adquisición hostil de Alexander lo ha devastado, y ahora con estas acusaciones de espionaje corporativo. Pero Diana cometió un gran error. En su prisa por destruirme, usó la unidad USB robada para acceder a archivos de la empresa, dejando una clara huella digital. La tenemos, anunció Marcus triunfante. Cada acceso no autorizado, cada documento filtrado, todo vuelve a la dirección IP de su hermano. Sonrió, y encontramos algo más, correos electrónicos entre Diana y nuestro mayor competidor, que datan de meses antes de que se casara con tu padre. Las piezas encajaron. Diana había tenido a D como objetivo desde el principio. Me di cuenta de que todo el matrimonio había sido un ataque corporativo. El truco más viejo del libro, dijo papá en voz baja, y yo caí completamente. Justo en ese momento, mi prima Victoria devolvió la llamada. Después de escuchar la situación, se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes?, dijo finalmente. Hemos estado investigando la empresa del hermano de Diana durante meses. Fraude fiscal, lavado de dinero, pero nunca pudimos probar de dónde venía el dinero. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos. Hazlo, dije firmemente. Al día siguiente, mientras Diana se preparaba para otra entrevista televisiva para difamarme, los agentes federales allanaron la oficina de su hermano. Para la noche, ambos hermanos estaban bajo custodia, y la verdad estaba en todas las noticias. Esposa del CEO arrestada en escándalo de espionaje en manufactura. Rivalidad familiar revela conspiración corporativa de años. Joven CEO salva la empresa familiar de un encubierto ataque. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando descubrimos que la violación del prenupcio de Diana era solo la punta del iceberg. La investigación federal reveló cuentas offshore, empresas ficticias y un patrón de targeting a empresarios ricos para estafas matrimoniales. Se identificaron a 7 víctimas más. Tú y tu padre iban a ser el número 8, me dijo Victoria. Al final,
Diana y su hermano enfrentaron cargos federales por espionaje corporativo, fraude y lavado de dinero. La evidencia era abrumadora, pero antes de que los llevaran, visité a Diana en custodia. ¿Cómo?, exigió, ahora con un traje naranja en lugar de su ropa de diseño. ¿Cómo supiste lo que estaba planeando? Saqué una foto vieja de mi madre a mi edad, de pie orgullosa frente a Chen Manufacturing, porque mi madre trató con personas como tú, todo el tiempo. Ella me enseñó a identificar a los buitres que rodeaban nuestra empresa. Por eso hizo que papá me prometiera entrenarme correctamente, para proteger su legado. Me acerqué más a Diana, con la voz firme. Nunca tuviste una oportunidad. Estabas jugando a las damas. Yo estaba jugando ajedrez. 3 meses después, Chen Manufacturing estaba más fuerte que nunca. El precio de nuestras acciones se disparó después del escándalo, ya que los clientes apreciaron cómo manejamos la crisis. Papá estaba verdaderamente retirado ahora, viajando por el mundo y enviándome postales de lugares que mamá siempre quiso visitar. En cuanto a mí, colgué la foto de mamá en mi oficina, la oficina del CEO, justo al lado del último logro de la empresa, innovación y liderazgo, Alexander Chen, CEO más joven del año. Pero mi momento favorito llegó durante una gala benéfica, cuando escuché a 2 mujeres de la alta sociedad chismorreando. ¿Oíste hablar de la hija de James Chen, la que expuso esa conspiración de cazafortunas? Dicen que es el doble de brillante que su madre y 3 veces más implacable cuando la cruzan. Sonreí, tocando el anillo de mamá alrededor de mi cuello. No tenían idea. En los negocios, como en la vida, la mejor venganza no es servirla fría, es construir algo tan fuerte que nadie se atreva a intentar destruirlo de nuevo. Papá me llamó esa noche desde Grecia. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo, con la voz cargada de emoción, no solo de la empresa, sino de lo que te has convertido. Mirando la ciudad desde la ventana de mi oficina, pensé en todo, las lecciones, la pérdida, las victorias. Había aprendido de los mejores, respondí, de los 2. Después de todo, eso es lo que realmente significa un legado familiar. No el dinero o la empresa, sino la fuerza para proteger lo que importa, la sabiduría para distinguir lo verdadero de lo falso y el coraje para luchar por lo que es tuyo. Diana había querido jugar con nuestra empresa. En cambio, me ayudó a convertirme en la CEO que Chen Manufacturing necesitaba, una que podía detectar una amenaza desde 1 kilómetro de distancia y manejarla con la mezcla perfecta de gracia y acero, tal como mamá lo habría hecho.